Estado, ¿no? Es el Estado que This call is now being está, recorded. digamos, básicamente permitiendo, son políticas materiales concretas, políticas de bienestar, le llaman, ¿no? Orientadas a beneficiarlo y luego se disocia esa situación particular de las condiciones materiales que lo permitieron, ¿no? Que básicamente es un Estado interviniendo, digamos, en políticas concretas como son las políticas de bienestar y de universalización de la educación pública. Bueno, ahí operan cuestiones ideológicas bastante interesantes que nada, a mí me interesan bastante, digamos, dar cuenta de estos procesos porque, digamos, a veces este, son muy actuales, ¿no? Sobre todo cuando eh, básicamente se difunden toda esta mirada de la meritocracia y demás, ¿no? Que se disocia la trayectoria individual de las condiciones materiales que lo permiten, ¿no? En realidad no hay mucho ahí de esfuerzo individual, sino que tiene que ver con una determinada política estatal. No digo que no haya esfuerzo individual, obviamente existe, ¿no? Pero como lo que permite en definitiva es la, la intervención económica, digamos, hacia una determinada política, ¿no? Tanto del empleo como el acceso universitario, que en Argentina, digamos, es lo que nos diferencia del resto de los países de la región, ¿no? Tener, bueno, ahí Max lo dice muy bien, la carrera abierta al talento, ¿no? Desde la Revolución Francesa venimos con eso. Exactamente. Pero bueno, en realidad tiene que ver con, digamos, el proceso de movilidad ascendente. Lean, lean ese texto, no sé, ¿lo leyeron alguna vez? La democratización del bienestar, en alguna otra materia. Ah, yo lo digo como lo menciono como si fuera un texto obligatorio. Debería ser obligatorio en todas las carreras de humanidades y ciencias sociales. Hay Torre y Pastoriza, ¿qué hacen? ¿Qué analizan? La política social del peronismo, ¿no? En todas sus facetas. El acceso a la universidad, el acceso a la vivienda, digamos. Y en realidad dice, bueno, el peronismo es la expresión de una política moderna, del estado de bienestar en su versión criolla de alguna manera, ¿no? Y dice, bueno, todo esto característico de la clase media argentina y tan, digamos, llamativa en términos comparativos con los países de la región, no es más que la política de bienestar llevada adelante por el gobierno peronista, ¿no? Que es la democratización básicamente de las políticas sociales. La política social en vivienda, la política social en salud, bueno, también incluso la política industrial, con la intervención sobre todo en la tasa de interés, eh, la política educativa, bueno, un montón de indicadores socioeconómicos. Esto es un texto clásico de la demografía social, pero también es un texto clásico de la historia, ¿no? Es un texto transdisciplinar, digamos, ¿no? En humanidades. Por eso digo que debería ser un texto obligatorio, ¿no? Ahí demuestra básicamente cómo interviene el Estado en la economía y lleva adelante, digamos, básicamente moderniza una sociedad, ¿no? Como el peronismo construye una sociedad típicamente moderna, en la cual es una sociedad urbana, industrial, con, digamos, indicadores socioeducativos eh, interesantes, digamos, en crecimiento. Básicamente enumera uno por uno todas las políticas sociales que llevan adelante el peronismo para construir una política, justamente una sociedad más vertebrada, le llaman, ¿no? Más integrada en términos demográficos, ¿no? Porque en realidad es un texto demográfico. Y además desarrolla toda la política de género. Se queda un poco corto por la época, pero bueno, este, desarrolla también eso, que es una característica también que nombra Hoga, ¿no? La aparición de las mujeres en la vida política. Eso es un indicador de una sociedad mucho más moderna, así se quiere, ¿no? Que es el tercer elemento que analiza Hoga, ¿no? Que después, en el medio, analiza la explosión del contexto estudiantil,
a raíz del Mayo francés. En realidad ahí dice, bueno, en realidad no era tan revolucionario porque se genera este corte eh, en este segmento demográfico. En realidad lo que hace es que esta clase trabajadora no experimenta una gran alteración revolucionaria, sino que nos habla de una, una fracción, digamos, mucho más derechizada, si se quiere, ¿no? Eso es lo que decía Adriana, ¿no? Que estos sectores viran hacia la derecha. Pero bueno, Nico, esta idea de la conformación de la aristocracia obrera y demás. Sí, Sí. no, a tal nivel es el tema de transferencia de ingresos del Estado al sector privado al que hacía referencia Martín, que por ejemplo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que es tan reconocida a nivel mundial, directamente firma convenios con las principales empresas para que los estudiantes que están en el último año de la carrera entren a trabajar con este sistema que no me acuerdo cómo se llama, que son sistemas de becas, no sé qué, sí, el de las recuerdo. pasantías. Son las pasantías, sí. Las pasantías, vos fíjate la diferencia, un estudiante de medicina hace su residencia en un hospital público. Un estudiante de ciencias económicas, en vez de hacer lo que sería el equivalente a la residencia en una empresa pública, va y lo hace en una empresa privada. Lo hace en una empresa privada por 2 mangos, se tiene que romper el culo durante 1 o 2 años para después quedar efectivo, o obviamente acceder a un buen sueldo, y todo eso lo financió el sector público. Sí, es la famosa transferencia de ingresos, ¿no? En esto tuvo gran incidencia en la década de los 90 nuestra querida Franja Morada. Espero que dominó todo el sistema universitario, sobre todo en la Facultad de Ciencias Económicas, y bueno, ellos son uno de los ideólogos de todo ese sistema. Para los que les interese, digamos, el tema de la discusión fiscal, digo, está toda la producción de la escuela Flaxo, del área de tecnología de Flaxo, no sé si la ubican, el área tecnológica, yo no me acuerdo, área de desarrollo tecnológico, bueno, es donde estaba, donde el área que dirige Basualdo, Eduardo Basualdo. Vamos, ahí enumera cómo, digamos, la carga fiscal en términos de transferencias del Estado al poder concentrado, ¿no? Y ahí enumera uno por uno cómo, digamos, el déficit fiscal en Argentina, luego de la dictadura militar, se explica prácticamente por las distintas transferencias, que es la promoción, régimen de promoción industrial, subsidios a las exportaciones, digamos, nacionalización de la deuda privada, nada, un montón de cuestiones, entre otras cosas que, digamos, nos hablan de una transferencia significativa de ingresos del sector público al sector privado. Digo esto a mención por si a alguno de ustedes les interesa esa discusión. Es bastante interesante, digamos, esa producción de los años 80 y 90, que es bastante... Nada, es como para poner en cuestión, digamos, el famoso discurso del déficit fiscal, ¿no? Que en realidad nos dicen que el problema son los ricos, les digo, el problema son los pobres, pero en realidad, digamos, si uno se pone a ver holgadamente digamos, finamente los números, ven que en realidad lo que explica el déficit son otros elementos. Pero bueno, nada. Nico, una cosita quería decir. Sí. ¿Se oye? No, yo quería decir con respecto al tema de los asalariados más calificados, ¿no? Que se dijo que van girando hacia la derecha. Y yo pensaba también que, bueno, que la gente que accede a los altos niveles educativos, y en especial a la universidad, pero a todos, es gente que, digamos, estudia en una universidad que está diseñada por el poder y por el poder que ha sido diseñada por el poder oligárquico, por la burguesía, o sea, cuanto más formados están por la universidad pública, ni hablar de las privadas,
más tienen en su cabeza un modelo que se acerca más hacia la derecha que hacia la izquierda. Yo no sé si podríamos decir que pasa esto mismo, que este mismo proceso se da de la misma manera en Cuba, por ejemplo. O sea, que los que más formados están o tienen formación universitaria empiezan a girar a la derecha. Yo creo que acá el problema es que el hecho de acceder al conocimiento significa acceder a un conocimiento, pero que está diseñado por el poder y así como nunca pudimos tener el poder de los medios de comunicación, tampoco lo pudimos tener verdaderamente en el diseño educativo de ninguno de los niveles. A gatas de la primaria en la época en la década ganada, entre comillas, a gatas se pudo hacer algo en los niveles primarios y secundarios, pero bastante poco, ¿no? Porque Bueno, si no, eso ahí, como decir que la gente traiciona, digamos, sus orígenes, ¿no? Me parece que yo no lo justifico, porque creo que uno, cuanto más conocimiento tiene, en definitiva, más responsable es de ir buscando las distintas verdades y no quedarse ahí, pero bueno, pero creo que tiene mucho que ver con el modelo educativo que tenemos en todos los niveles, ¿no? sí, creo que tiene que ver también con esa conformación de la aristocracia obrera que marca Hogan, ¿no? En realidad, digamos, empiezan a primar mucho más la cuestión económica y hay una, digamos, disociación. Bueno, esto, digamos, es un fenómeno bastante generalizado, ¿no? Que se sostiene por lo menos hasta los años 80-90. Después, bueno, el movimiento obrero entra en decadencia y, digamos, nada, ya a partir de los últimos años gira el mundo laboral hacia un proceso de desasalarización, digamos, que es un proceso bastante novedoso, pero digamos, no es que se termina la fragmentación, sino que se incrementa, hay múltiples realidades. Ahí van a convivir, digamos, los trabajadores calificados, los poco calificados, digamos, junto con un gran universo de trabajo precarizado, nada, digo, cuenta propistas, un montón de situaciones que nos hablan de un mundo, universo laboral mucho más heterogéneo. Bueno, eso es muy complicado desde el punto de vista político, ¿no? Nico, Sí, que aparte justamente de esta visión, y vuelvo de nuevo a lo mismo, de trabajadores por ahí que son abogados de empresas, sufren una precarización doble por no sentirse trabajadores, que un poco es lo que entendió el sector docente a partir de la década de los 70 o de los 60 en Argentina, ¿no? De sentirse trabajadores y no profesionales para tener una unidad en la lucha. Tenemos abogados que son monotributistas, que la precarización, o mismo los trabajadores docentes todavía en el IUM. Es una precarización tremenda y que la única forma de darle lucha a lo que eso sucede es en unidad. Ahora, los abogados, ¿qué hacen? Un colegio de abogados. Nosotros somos profesionales, no somos trabajadores, estamos un escalón arriba de lo que es una organización sindical. Mientras trabajan el 90% con condiciones precarias tremendas. totalmente. Ahí hay una fragmentación del universo laboral, digamos. Nada, ¿ustedes siguen más o menos la coyuntura? ¿Vieron los últimos cambios en la UIA en estos últimos meses? El nuevo presidente de la UIA, ¿qué es? Un abogado laboralista, ni siquiera es un empresario. Bueno, ahí tenemos un ejemplo bien palpable, ¿no? De este proceso de fragmentación. Ni siquiera se reconoce como trabajador. No está representando a una cámara empresaria, digamos, con la complejidad que tiene, porque en realidad, digamos, ahí la UIA tiene una división entre aquellos que acceden al mercado de exportación y aquellos que son pymes, ¿no? Bueno, representa el mercado exportador, digamos, una empresa como Techin, digamos, y el tipo es un abogado laboralista, digamos, no es que es un empresario. Si vamos a hilar fino, el tipo es un laburante, no es que tiene acciones, no es que tiene capital ni representa nada de eso. Fíjense la tremenda fragmentación que hay, que el tipo representa corporativamente a una fracción que
tipo ni siquiera proviene de ese sector. Es fabuloso desde el punto de vista ideológico. No digo que esté bien ni mal, pero digo para pensar el proceso de fragmentación. No es que está representando a la CGT. Tipo es un asalariado, de alguna manera. Un asalariado es un representante de las principales cámaras de la Argentina. Bueno, No tiene idea de lo que es una máquina. no tiene, bueno, sí, no, bueno, los trabajadores de cuello blanco tampoco, pero digo, No, pero se supone que el presidente de la UIA tendría que tener idea de lo que es una máquina. sí, supongamos que sí, digamos. No creo que ninguno de los últimos presidentes de la UIA No, tenga noción. el masista sí, ¿eh? ¿Sí? Bendiguren para mí, independientemente que uno pueda estar o no de acuerdo, ese tipo para mí era un industrial en serio, era. Bueno, ahí Vos te das nada. cuenta ¿sabés por qué te das cuenta? Porque vos a ese tipo le decías, a ver, explíqueme el proceso de la elaboración de un zapato, y el tipo te decía desde el cuero hasta el zapato producto terminado, te decía todos los procesos. Entonces vos ahí te das cuenta de decir, bueno, este tipo, ahora a este que vos estás nombrando, no sé a qué empresa representa, le preguntás el proceso de la empresa que representa y no debe tener idea. No, es un representante de Techín, lo puso Pablo Roca ahí porque opera la Unión Industrial, digamos, básicamente. Lo primero que hizo fue salir a acusar al ministro de Producción, digamos. Nada, tiene un sentido político determinado. Pero nada, yo lo traía como modo de ejemplo. Pablo Roca porque no puede estar él, como Rosenkrantz en la Corte Suprema. Son representantes legales de los tipos que no se quieren exponer. ¿Por qué? Porque ya vieron lo que le pasó a Macri. Duró poco el gobierno de los CEOs, no van a hacer más. Porque saben que se pueden comer una cana si pierden. Entonces, ¿qué ponen? Empleados. Son empleados. Sí, obviamente. Pero bueno, fíjense la fragmentación que el tipo se reconoce como empresario, incluso representa a los empresarios. Digo eso para ir un ejemplo más cotidiano. Puede haber miles, bueno, que nunca les pasó de haber trabajado en un universo determinado y tener un empleado que quizás tenga un cargo superior que te trate como si fuera el dueño de la empresa. Bueno, nada, son cuestiones que operan ahí ideológicamente, a Nico, todos nos ha pasado. sucede también en el sector trabajador, no es una cuestión. Como representante hace 30 años de los trabajadores del Estado, que están totalmente precarizados, que tienen cualquier tipo de funcionalidad, hay un tipo que no labura, pero no labura hace 30 años y su trabajo es criar caballos de exportación de polo, que es Andrés Rodríguez, el secretario general del presidente. Insólito. Yo soy estatal hace Un muchos laburante, años. y ese tipo no hay, y es uno de los sindicalistas más importantes de la Argentina. Nada, nefasto. No quiero entrar porque hay para rato tenemos. Pero bueno, nada, efectivamente tenemos una modificación en el universo asalariado muy importante y la otra gran, digamos, tiene que ver con la entrada masiva de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Es digo, la gran modificación, digamos, en estos años, en esta segunda mitad del siglo, más significativa. Primero la entrada de las mujeres al universo laboral y también la expansión de la enseñanza superior hacia las mujeres, ¿no? ¿Qué trajo consigo? El renacimiento del movimiento feminista. Bueno, hoy lo ven más palpable que incluso en ese momento, ¿no? Como otra oleada, bueno, acá las compañeras eh, sabrán mucho mejor que yo, ¿no? Con mucho más cuerpo, quiero decir, con conocimiento y cuerpo. Pero básicamente, digamos, se convierte en una fuerza política sumamente destacable a partir de esta entrada, se modifica el universo laboral, bueno, con un montón de discusiones que están presentes hasta el día de hoy, ¿no? Digo, discusiones, no solo discusiones, sino deudas, reclamos y demandas, pero efectivamente se convierte en una fuerza política estable. Creo que la fuerza política, digamos, con mayor potencial en los últimos años, ¿no? Yo lo leía y justo estoy cursando subalternidades y
decía, si esos párrafos sobre la mujer que escribe como lo lee Ana Laura, se lo destroza por todos lados, pero bien, porque hay un montón de discusiones para esa segunda ola del feminismo burgués, blanco, clase media, desde diferentes perspectivas, que está muy bien, pero claro, todo esto lo escribe en la década de los 90, cuando se estaban dando esos procesos intelectuales que estamos estudiando hoy en su eternidad. Sí, me río porque más se acuerda de Ana, que nada, sabe mucho de esas cuestiones. Maneja con nada, ella también tiene su militancia política hace muchos años, digamos. Sí. Creo que de chica ya, de adolescente ya milita. Así que esas discusiones las tiene muy saladas. Me reía porque digo, hay que pensar también de dónde escribe el autor, ¿no? Siendo hombre en los 90, europeo, ¿no? Son discusiones típicas del feminismo blanco, es verdad, pero las tiene presentes en un momento que no estaban tan presentes. Y eso también es destacable. Pero efectivamente, digamos, es digamos, la configuración novedosa de la fuerza de trabajo con la gran entrada masiva de las mujeres, el universo laboral formal, ¿no? Eso es otra discusión también. ¿No? Porque el trabajo, digamos, no solo el trabajo asalariado, bueno, hay un montón de discusiones actuales que son bien interesantes, que no las trata el autor, pero sí son interesantes, ¿no? Los trabajos de cuidado, trabajo no remunerado, digamos, cuestiones que, digamos, merecen ser discutidas. Pero efectivamente en el tercer mundo, digamos, por lo menos hasta en la época en que escribe Hoban, gran porcentaje de las mujeres todavía no estaban en el ámbito público, ¿no? Seguían apartadas. Eso se empieza a transformar. En el universo socialista esto ya no era tan así, en la URSS digamos, ya tenían casi participación en su totalidad, ¿no? Digamos, tenía mucho más avanzada las discusiones en términos de igualdad, liberación femenina, igualdad de género. No así Sí, en Occidente. cuestión pragmática también, que la nombra Hoffman, que después de la Segunda Guerra Mundial había 3 hombres cada 5 mujeres. O sea, la población femenina era mucho mayor y salió a la fábrica a laburar por cuestiones demográficas, ¿no? Sí, y hay algo ahí que no mencioné, que en el mundo capitalista, digamos, la entrada, digamos, o la participación política de las mujeres se da mayormente en las clases altas. Esto bien claro en la lucha sufragista, ¿no? En Argentina es muy claro. Si ustedes lo estudian, digamos, con Ana, digo, lo van a ver. eh, Cómo es una lucha feminista principalmente de las clases altas, ¿no? Pero ese proceso después se va extendiendo. Pero efectivamente, digamos, se da con exclusividad principalmente en los sectores altos, ¿no? En el mundo socialista no, que es mucho más universal. En la Argentina, el odio irracional de las sufragistas para con Evita, que fue justamente la que consiguió Bueno, es bien el corpus interesante. de voto femenino. Con todas las limitaciones históricas que pueden tener, ¿no? Visto con el diario del lunes o las discusiones actuales. eh, sí, bueno, ahí Max menciona a Victoria Campo, bueno, hay un montón de discusiones, ¿no? Pero que bien representativo la evolución del sufragio femenino, digamos, cómo era exclusivo de la intelectualidad de las clases altas. Después Evita retoma mucho de esos planteos, digamos, y vira hacia una lucha mucho más popular, ¿no? Que muchos todavía no le reconocen ese mérito. Está muy discutido, digamos, hoy todavía digamos, no está reconocido digo, en el campo, ¿no? Pero bueno, nada, no me quiero meter en eso porque digo, no es mi no es mi especialidad, digamos. Eh, Recomiendo fuertemente el seminario de Ana. Bueno, Martín lo está haciendo, no sé si el resto lo está haciendo, lo conoce. ¿Lo está Teresa también? Es fabuloso, digo, yo vi el programa y es fabuloso y sabe un montón. Y está bueno que tenga lugar un planteo, digamos, que aparte no es tan ortodoxo en el sentido de las discusiones. Patea bastante el tablero porque trae otro tipo de debates.
Pero bueno, básicamente el capítulo este retoma esas cuestiones, ¿no? Con mucho más datos duros. Después leanlo tranquilo, digamos, no tiene complejidades. Sí, digamos, van a tener datos y números gruesos, digamos, bien objetivos, que nada, son bien representativos de las ideas que sostienen. Después tiene el de la revolución cultural, que bueno, Max ahí lo va a comentar un poco. No sé si tienen preguntas. Si no, lo No, dejo a Max. me queda siempre esta visión de Hobsbawm, que no puede salir de ese eurocentrismo, y también de cómo la línea de humanidad de Gino Germani hizo escuela a nivel mundial de ese antiperonismo. O sea, no puede salir del que el peronismo es un fascismo tradicional, y es la visión que tiene. En el momento en que nombra a las mujeres en participación política, dice Isabel Perón fue presidente por ser viuda, negando todo un proceso de lucha, una presentación popular de listas, una elección democrática. Eh, eh, Uno te da bronca porque lo lees desde acá, que como lo toman como si fuera algo, ¿entendés? Que estás hablando de un califato en donde tienen esclavos. Eso, pero bueno, es parte del proceso de Hobsbawm todo el tiempo. Bueno, ahí para esa tradición de Germani, bien interesante, ¿no? Cómo encuentra, digamos, es todo lo que no hay que, es todo lo que no hay que hacer, digamos, ese texto. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el texto ahora, siempre me olvido el nombre, pero es todo lo que no hay que hacer, digamos, buscar un esquema de otro lugar para explicar un proceso particular con especificidades históricas determinadas, ¿no? Y se cae en un error garrafal, que es negar básicamente eh, la configuración de la base del siglo XX argentino, básicamente que es la configuración del movimiento obrero, ¿no? Los orígenes de la representación política es el peronismo. Bueno, ahí el texto de Murmis y Portantiero, digamos, eh, es un parteaguas, ¿no? Y el de Juan Carlos Torre también. Siempre yo recomiendo esos textos, son libros para comprender, digamos, la historia argentina, por lo menos del siglo XX. Bueno, le dejo a Max, le paso la pelota. Bueno, bien, entonces vamos con el capítulo que sigue, con la Revolución Cultural. Ya un poco contextualizamos al autor. Es importante saber quién escribe. Igualmente no tanto con el afán así de clasificar, de meterlo en un casillero, aunque ya sabemos que suele tener una mirada, digamos, eurocéntrica, que parte del marxismo tradicional, eso lo sabemos, pero tampoco es latinista, o sea que no es latinista, no es especialista en América Latina, Hobsbawm. Entonces tiene como esa mirada de que la historia latinoamericana es la galería de dictadores y caudillos, ¿no? Que arrastran a masas pasivas, bueno, y la mirada que puede tener sobre el peronismo, sí. Para eso la verdad que Hobsbawm no es interesante. Para lo que es América Latina, en su aspecto específico, hay otros autores. Ahora, Hobsbawm puede ser interesante para una mirada, digamos, justamente sobre Europa, ¿no? Y de larga duración. Y estas tendencias mundiales que comenzaron digamos, en el primer mundo, ¿no? Pero que impactaron en, en todos lados, ¿no? El tema es al enseñar, al tratar con los 70, ¿no? Se cae, creo que hay como una tentación de idealizar al pasado, ¿no? A veces por las particularidades que tuvo la década del 70, ¿no? De los 60 a los 70, como un momento de luchas emancipatorias muy importante en la historia de la humanidad. Tuvo, digamos, algunas singularidades, bueno, todo periodo singular, pero particularmente este momento, ¿no? De algunas contradicciones muy notorias.
hicieron de esta década un momento particular. Mirado desde Argentina, bueno, ya sabemos que terminaron estas luchas emancipatorias trágicamente, ¿no? En otras regiones se diluyeron, por ahí se traicionaron, hubo diferentes procesos, pero digamos que los 70 fueron una década muy, muy interesante. En principio, entonces, lo que trata Hobsbawm para entender la revolución cultural, la base era lo que les había comentado Nico antes, la revolución social, ¿no? Y ese bienestar generalizado de lo que se conoce como la edad de oro, ¿no? Del estado de bienestar, ¿no? Esto entre el final de la Segunda Guerra Mundial y principios de los 70. En ese contexto de la edad de oro se entiende entonces algunas tendencias sociales digamos, de las sociedades más desarrolladas y estas tendencias que tuvieron más o menos su réplica en el resto del mundo, ¿sí? ¿Qué se conoce como la revolución social o el aspecto cultural de los 70, ¿no? Bueno, básicamente hay 2 o 3 aspectos para señalar. Primero va a ser, y esto es muy importante, va a ser la crisis de la familia tradicional, ¿no? El modelo de familia tradicional sobre el que se había apoyado el capitalismo en un inicio. El crecimiento del capitalismo no fue solo por la llamada mano invisible o el mercado, sino que se había apoyado mucho en instituciones tradicionales, en el patriarcado y en especial en la familia patriarcal, ¿no? La familia tipo, el matrimonio con el dominio del hombre adulto. Y el capitalismo creció en gran medida por eso. Ahora, llegado a este nivel de desarrollo, ¿no? Esa familia tradicional entra en crisis, ¿no? Hobsbawm da datos, digamos, de su propia región, de Inglaterra, ¿no? Y de Europa en general. Dice que, por ejemplo, un síntoma de esto fue que a partir de los 60 aumentaron los divorcios, ¿no? En el caso de Inglaterra se disparó la cifra. Entre el 60 y el 80 los divorcios se quintuplicaron, aumentaron por 5, ¿no? Una tendencia, digamos, general en Inglaterra, pero también parecida en todo el primer mundo. También se disparó en las grandes ciudades la cantidad de personas que vivían solas, ¿no? Y paralelo a esto fue la disminución de la llamada familia tradicional o familia tipo, ¿no? ¿Por qué entonces se dio este fenómeno, esta retirada? No desaparición, pero sí retirada de la familia modelo. Bueno, hay varias cuestiones para considerar que son básicamente cuestiones de orden cultural, ¿no? Sociológico, antropológico. Básicamente acá tiene que ver con un cambio en las conductas sexuales, en las ideas sobre procreación, ¿no? En este contexto de avance, de luchas emancipatorias, de emancipación de la mujer también, y de mayor visibilidad y de lucha de las disidencias sexuales, ¿no? Todo esto, digamos que fue el contexto que explica ese retroceso de la familia tradicional. Me refiero a familia tradicional, el matrimonio, ¿no? Patriarcal. Ejemplos, más datos, ¿no? En Inglaterra, que como casi todas las sociedades que tuvo una tradición muy misógina, dice Hobsbawm, en general en las décadas del 60 se fueron aprobando las actividades, se empezó a visibilizar más la homosexualidad, ¿no? Que había sido muy reprimida. Otros ejemplos más, en el caso de Italia, llamativo, ¿no? Porque el caso de Italia, una región, bueno, de mucha influencia del Papa, ¿no? Pero en Italia, por ejemplo, el aborto se legalizó en 1970, ¿no? Un dato llamativo, pese a que
a que esté el Papa, ¿no? Se ve que Italia forma parte de estas tendencias de secularización. Y el aborto en el 70 y se legalizó el divorcio en el 78, ¿no? Esto en el marco de esta secularización, digamos que las tendencias europeas son así generales. Un elemento entonces de la revolución cultural va a ser la crisis de la familia tradicional. Yo les había compartido una imagen, quizás lo recuerden, esto un poco también reflejo de la globalización y de la hegemonía cultural yanqui, ¿no? Pero hubo un capítulo de Los Simpson que reflejó esto muy bien, que fue la ruptura entre generaciones, ¿no? Digamos que a través del tiempo siempre estuvieron las diferencias generacionales, ¿no? Siempre tuvieron su peso en toda la historia, pero particularmente en los 60 hubo una ruptura, ¿no? Me parece que, y este capítulo de Los Simpsons, si lo recuerdan, lo refleja muy bien, ¿no? Cuando el padre de Homero le decía que él estaba en la onda, pero que después le cambiaron la onda y que la onda de ahora le parece mala onda, ¿no? Y proféticamente le dice que a él le va a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, esto, ¿estaba compartiendo la pantalla, no? Sí. Nada, este ejemplo, digamos, el segundo aspecto, ¿no? Se refiere a la cultura juvenil, va a ser el auge de la cultura juvenil, ¿no? Por todas estas tendencias sociales que describimos antes, por este modo de prosperidad, digamos, en Occidente, surge este fenómeno de la juventud, entendida ahora no como un momento preparatorio para lo que viene, sino como el momento, casi como el único momento. Esto es la figura del héroe, casi del mártir, digamos, ¿no? Si lo toman tanto digamos, en la música, con ese, como decía Hoffman, ese estilo de vida preparado para morir joven, ¿no? Para dejar un cadáver joven. Bueno, eso es muy propio de esa época, ¿no? También un poco estimulado por esta prosperidad general y también por la industria del consumo, también muy, muy importante, ¿sí? A nivel político, ¿qué teníamos? Teníamos, dice Hobsbawm, ¿no? Que la posguerra fue el momento donde gobernaba una gerontocracia, ¿no? También eso chocaba con la juventud, que casi todos los referentes políticos importantes eran personas muy grandes, con la notoria excepción de la Revolución Cubana, ¿no? De Fidel. Después el resto, tanto en el campo socialista como en el capitalista, teníamos una gerontocracia, ¿no? Básicamente. Entonces la cultura juvenil, digamos, chocaba contra eso. Otros aspectos de esta cultura juvenil, entonces, bueno, primero la ruptura generacional, que es muy, muy fuerte. Después es que tuvo un sentido plebeyo, tuvo un sentido más, a diferencia de la anterior cultura de masas, que estaba más sujeta a los ideales, digamos, de clase media. Esta fue más iconoclasta, fue más rupturista, ¿no? Otra característica más, ¿no? Señalando algunas características generales, va a ser la internacionalización de esta cultura juvenil, ¿no? Sabemos, el hipismo estuvo en acá estuvo bastante en Argentina. Pues bastante es un decir, pero llegó. Es un fenómeno que se dio, digamos, allá en el primer mundo, pero que también tuvo su réplica acá. Esto de una cultura así de masas, digamos, señala Hobsbawm, ¿no? Antes estaba, digamos, el medio
de hegemonía, el vector que tenía, por ejemplo, Estados Unidos era el cine. Eso ya estaba, ¿no? Desde antes. Pero al parecer con un mensaje más de clase media, hasta los 60, donde se transforma, se hace más rupturista o responde a este clima de época de la revolución cultural. Algunos datos, otras cuestiones que comenta Hobsbawm, algo ya habíamos dicho antes, pero también de esta época nace empieza a ser más importante también un divorcio, esto en relación a lo que hablamos antes, ¿no? Las personas respecto al pasado, ¿no? Es decir, se empieza a caer en un presente constante, ¿no? Esto es un desconocimiento del pasado. Hay una tendencia hacia eso, ¿no? Yo quería mostrarles, a ver, les comparto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Pudieron ver la imagen anterior? No, no les compartí nada. Ah, perdón. Ahora sí. Era una imagen que les había compartido igual en el grupo de WhatsApp, ¿no? Esto con respecto a las diferencias entre generaciones. A partir de los 60, ¿no? Fue muy notoria esa diferenciación. Y después también, digamos que esto coincide en los 70, ¿no? Por un lado es con, como ya se había comentado, con una nueva oleada del feminismo, por un lado, muy importante en el primer mundo, y también de las disidencias sexuales, junto con esto, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York ocurrió lo que se conoció como la rebelión de Stonewall. Fue un hecho simbólico muy importante, los reclamos de la comunidad homosexual. Y esto por ejemplo, tuvo también una réplica parecida en esa misma época, acá en nuestro país, ¿no? Se creó el FLH, el Frente de Liberación Homosexual, ¿no? Cuyas consignas, algunas de estas, ¿no? Son cuestiones que se obtuvieron producto de conquistas recientes, ¿no? Esto me refiero al matrimonio igualitario y la identidad de género, ESI, bueno, son producto de luchas, ¿no? Que vienen de esta época, ¿no? Creo que es una organización que yo tampoco no soy especialista en estos temas, pero en el marco hispanoamericano esto fue algo único que hubo solamente acá en nuestro país, ¿no? Una organización que luchara por los derechos de los homosexuales. Así creo que fue algo único en el marco de nuestro continente, ¿no? Entonces, por esto les decía esto de no caer en que, bueno, todo pasado fue un pasado mejor, pero digamos que fue una época muy interesante, ¿no? Por las contradicciones y por las luchas que hubo. Por ejemplo, acá, bueno, se suele hablar del Mayo francés, pero acá también tuvimos al Cordobazo, ¿no? Que se inscribe en todo este proceso de radicalización política, ¿no? De unión de obreros y estudiantes. ¿Qué más tenemos? Bueno, también creo que es interesante lo que pasó incluso en los 60 en Estados Unidos, donde afloraron, digamos, las contradicciones y las tensiones raciales, ¿no? Tensiones raciales que, por ejemplo, en ese momento dividieron entre los que consideraban que la comunidad afroestadounidense
tenía que integrarse, ¿no? En la sociedad, que tenía que luchar por integrarse, y otros que consideraron que no había forma, ¿no? Que la sociedad siempre los iba a discriminar, ¿no? Esto en el marco de la guerra de Vietnam. Es muy interesante también el rechazo que generó la guerra de Vietnam, ¿no? Y esto que es una imagen reciente, pero se ve que es algo que está que es de modo subterráneo, pero que está ahí siempre en la sociedad estadounidense, el tema del racismo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto, y la mirada de Hobsbawm es, digamos, un poco escéptica, ¿no? Igualmente sobre estas luchas, ¿no? Se trasluce, uno leyendo Hobsbawm dice que las consignas eran del Mayo francés, ¿no? Eran como un poco desopilantes o infantiles, ¿no? Dice algunas frases condenatorias, por ejemplo, cito en la página 326, dice, ¿cómo es que dice? Dice, nadie con un mínimo de experiencia de las limitaciones de la vida real, o sea, nadie verdaderamente adulto, podría haber ideado las confiadas pero manifestantemente absurdas consignas del Mayo parisino de 1968 o del Otoño caliente italiano de 1969. Lo queremos todo y ahora mismo. Bueno, así como siempre, larga ciertas frases, ¿no? Que se sustentan en una mirada escéptica sobre todas estas luchas emancipatorias. También hay un poco como un dejo crítico sobre la nueva oleada feminista. Creo que hace poco nuestra universidad hizo un encuentro sobre esto, ¿no? De que lo personal es político. Max, Sí. creo también que es un poco la visión de un marxismo ortodoxo que tuvo sobre estas vertientes, sobre todo en la época. Vos ahí mostrabas imágenes del FHL y también el Cordobazo, y un poco lo que decían las organizaciones armadas de izquierda y marxistas en la época, también lo estamos viendo ahí en sus alternidades, con tesis. Justamente las organizaciones decían que esas eran luchas pequeño-burguesas, eran derivaciones, que la igualdad iba a llegar con la revolución, dejando de lado un montón de planteos y también perdiendo militantes por esto. Y en esto incluyo no solo a las organizaciones de izquierda, sino también a las organizaciones guerrilleras peronistas. Ahí la bandera del FHL decía, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, claramente declarándose peronista, y Montonero que cantaba, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados montoneros. Somos soldados de Faro y Montonero, sí. Que también da esa visión que tenía Montonero de la acción católica que tenía, de esa derecha católica de la cual habían salido mucho de su conducción. Yo cuando leía esto de Hobsbawm, leía esto justamente, que la izquierda no pudo en ese momento, y después Hobsbawm en la década de los 90, entender que esas discusiones se pueden dar al lado de justamente que cualquier lucha de igualdad, por supuesto, tiene que ver con la justicia social, pero que no por eso tiene que perder sus particularidades en el todo. Sí, es interesante ver los paralelismos, ¿no? Son varias luchas que se dan, ¿no? Luchas contra el racismo, luchas contra el patriarcado, luchas contra el capitalismo. Es una época bien interesante en contradicciones que afloran, ¿no? Y esto, bueno, depende ya la mirada de cada relato que tomemos, de cada historiador. Hobsbawm no es completamente condenatorio, pero es como que toma cierta distancia, ¿no? De las consignas, de todo. Dice el Mayo francés, muy, para decirlo mal y pronto, muy delirante, ¿no? Dice eso. Y dice también que él no acuerda con esto de que lo personal sea político, según él, ¿no? No concuerda con
con el feminismo, con la oleada de ese momento. Igualmente, digamos, es una época bien interesante por todo esto, ¿no? Por todo este tipo de luchas. Vos habías comentado recién como esto de los cánticos, por ejemplo, bueno, tomamos el peronismo acá, ¿no? Pero esto es parte de tendencias, digamos, mundiales, ¿no? Pero esto de los cánticos es cierto, ¿no? Como la idea tan misógina que tenía Montoneros, ¿no? Que lo expresaba con estos cánticos. No se puede dejar de tener en cuenta eso. Hace poco había leído un fragmento, no un libro, de Dora Barrancos, no sé, ella da clases acá, ¿no? En nuestra universidad, y explicaba que en el marco de estas luchas de los 70, ¿no? Lo que primó en Argentina fue más que en todo la concepción de la liberación social y nacional, ¿no? Que estaba la lucha feminista, pero que estaba subordinada o en un segundo plano, ¿no? Entonces, fue un momento de emergencia, estas contradicciones, pero uno que puede notar también. Digamos que todas estas luchas van a tener su impacto y van a tener sus conquistas, ¿no? Pero andando el tiempo. No fue tan automático esto. Todas estas luchas en gran medida, pensamos los movimientos guerrilleros, los referentes estudiantiles, sindicales, por ejemplo, eran todos hombres, ¿no? En la dirigencia, en aquel momento, ¿no? Esto fue cambiando, digamos, andando el tiempo, producto de todas estas luchas. Las consignas en ese momento del FLH no se imaginaban que andando el tiempo este país iba a tener ley de identidad de género, ¿no? Era algo, en ese contexto, era algo, una apuesta a futuro, no era algo que estuviera escrito ahí en ese momento, ¿no? Y cierra Hobsbawm, esto sí creo que es interesante, con dos especies a su mirada, ¿no? Que está bien, es respetable su mirada. Cierra con una idea interesante igualmente, ¿no? Sobre este fenómeno de la revolución cultural. Y con una reflexión sobre el capitalismo a largo plazo, ¿no? Es lo que está al final del capítulo, creo que es algo bastante interesante. Él dice, ¿no?, que en sus orígenes, durante la doble revolución, en el proceso expansivo, ¿no?, el capitalismo se apoyó en instituciones tradicionales, ¿no? Para crecer, no creció solo por el mercado o por la mano invisible, digamos, ¿no? Sino que también se apoyó en instituciones y en valores previos. Ahora, en el contexto de prosperidad, comenzó a minar, a destruir las bases sobre las que se había cimentado, sobre las que había crecido, ¿no? Esa es una hipótesis interesante para comprender la dinámica del capitalismo. Esto en el primer mundo, ¿no? Pero que no de modo exactamente igual, pero que tuvo su réplica también acá, en el mundo, digamos, dependiente, o como queramos decirle, ¿no? Bueno, alguna cuestión, sí. Preguntita, ahí ya sería la etapa que el capitalismo entra en su etapa de neoliberalismo. Claro, sí. Estas tendencias anuncian eso. Y de hecho, esta mirada así, digamos, anti-hippie, por decir algo, ¿no?, de Hobsbawm, pero contraria o crítica contra esta revolución cultural, dice que en el fondo lo que movilizaba mucho esta crítica al sistema era un impulso egocéntrico extremo, ¿no?, que al final de cuentas es el principio básico de la sociedad de consumo, ¿no? Esto según la mirada de Hobsbawm. Esto quizás es un poco
discutible, pero dice él que de última el rechazo al orden social, en gran medida, porque desde vertientes múltiples, ¿no? Pero en gran medida no se sustentaba en una propuesta superadora de una sociedad nueva, sino que se hacía desde un mismo extremo, ¿no? Y esto a la larga... La victoria de la individualización por sobre lo colectivo, ¿no? A mí me gustaba ahí cuando hace todo el trayecto de cómo las sociedades de trabajadores, al vivir casi en guetos, en la primera etapa de las industrias, cualquier disfrute y cualquier ocio de su vida estaba alrededor del afro público y no del afro privado. Y cómo este proceso del capitalismo fue privatizando el disfrute y el ocio, y eso lo que hace es separar a las personas. Para leer esto, pensaba en cómo pasaba yo las fiestas hace 25 años, cuál era el núcleo familiar, ¿no? Que ya es un ámbito privado, y cómo es hoy, que se ha disgregado hasta ser individualizado el disfrute privado. Y creo que eso que se empezó a cosechar ahí, yo concuerdo con Hoffman en eso, es la gran victoria de la década de los 90, es la privatización de cualquier orden de la vida, y citando Evita, por eso a los milicos y a la derecha no les gusta el pueblo en la calle, porque esa colectivización, esa identidad que quizá el único sector en la Argentina no se pudo romper, atenta justamente contra las bases del capitalismo, que es que seamos todos individuos independientes que estemos luchando unos contra otros. Sí, efectivamente eso es algo muy visible, muy notorio. Es que la sociedad se hizo, siempre la sociedad capitalista partió de esa base egocéntrica, pero apoyado en algunos valores y en algunas instituciones muy tradicionales, precapitalistas, ¿no? Esto, la familia y la religión, bueno, eran principios más comunales y precapitalistas, ¿no? Ahora fue en ese contexto, sí, esto es digamos, paralelo a la emergencia del neoliberalismo, ¿sí? Y en esto sí, Hobsbawm tiene razón, ¿no? Es el triunfo del individuo sobre la sociedad, que fue, digamos, de la revolución cultural, fue lo que terminó perdurando más, ¿no? Yo prefiero verlo también como el momento de emergencia de muchas contradicciones. Es una época muy interesante por eso, ¿no? Que en nuestro caso, bueno, terminó como ya sabemos, con un genocidio en Argentina, ¿no? Pero fue como una experiencia histórica única, sin idealizar al pasado, también es una tentación, ¿no? Todo pasado fue mejor, cómo se luchaba antes. Pero en verdad el cúmulo de contradicciones, cómo se manifestaron, ¿no? Contradicciones de clase, de género, de todo tipo, le hizo una época muy, muy interesante. Hay una ¿Alguna otra cuestión? muy, muy importante, me parece, Max, que uno a veces tiende a pensarlo al revés, ¿no? Que esta razón de mundo se creó bueno, con Reagan y Thatcher y se aplica en América Latina, y no. Pero uno tiende a pensar, digamos, de esa manera, para pensar, digamos, las dimensiones articuladas, ¿no? Y es al revés, digamos, son razones de mundo que surgen sobre la base de genocidios, porque digo, la primera aplicación fue Chile y ese fue el ensayo, digo, donde se condensan los contornos, eh, tanto lo estructural como lo político, digamos, ¿no? Como van a pensar que son procesos que tuvieron que necesariamente articularse con regímenes autoritarios de mínima, ¿no? Cuando no genocidios. Y con lo cual es bastante interesante, ¿no? Cómo se articula eso con la dimensión individual. Digo, no hay yo no tengo una respuesta, pero digo, ahí hay un salto para pensar, ¿no? Cómo se articula esa matriz de pensamiento en la cual, digamos, todo se puede volver a una inteligencia individualizada con los genocidios, digamos. Esos parten de genocidio de Estado y se imponen por la fuerza, digamos.
pero a la vez tuvieron tanta dimensión, digamos, que lograron imponerse como una dinámica universal, como un pensamiento universal. Y eso lo van a ver en Laval y Dardot, en el ensayo sobre la sociedad neoliberal. Digo, no son esquemas económicos, no son programas de gobierno, son razones de mundo, donde no hay ninguna esfera de la vida social que quede por fuera de ese modo de ver, digo, ¿no? Y todo es factible de llevarlo a la vida, un pensamiento hiperindividualizado para todas las esferas de la vida. Bueno, ¿cómo se articula eso con el régimen de terror? ¿No? Digo, yo no tengo una respuesta para esa pregunta, pero digo, para pensar, ¿cuál es el salto que dio, digamos, eh, al fines del siglo XX y principios del siglo XXI para que eso se consolide ya de manera hegemónica, ¿no? Pero se impone por la fuerza, pero se vuelve hegemónico. Bueno, ahí qué pasa en medio. Efectivamente, la caída del muro de Berlín es un elemento de orden de pensamiento que no hay que dejar de lado. Y los terrorismos de Estado y los genocidios, bueno. Pero después se hizo carne en una hegemonía. Por lo menos hasta gran parte del siglo XXI, ¿no? Ahora me parece que ese pensamiento de alguna manera está en crisis, pero digo, que esté en crisis no quiere decir que le suceda otra cosa. Pero bueno, para Y pensar. a tal punto, Nico, es lo que vos decís, que a nivel internacional, aunque no declarado, contra ese neoliberalismo hay una especie de frente tácito entre la izquierda tradicional, la iglesia y el capitalismo tradicional. ¿En qué sentido? No, digo, contra ese neoliberalismo que se terminó imponiendo, hoy por hoy vas a ver actos o declaraciones donde coinciden el Papa, exponentes Ah, del sí. capitalismo tradicional y exponentes de la izquierda tradicional. Eso antes hubiera sido casi un imposible. Y sin embargo, hoy, para poder hacerle, aunque sea sombra, al neoliberalismo, surge esa necesidad. Sí, Porque el igual yo creo que neoliberalismo, de alguna manera, lamentablemente, generó hegemonía. sí, pero yo creo que está en crisis, no como razón del mundo, y acá una división, porque eh, diferenciar, digamos, lo estrictamente económico como pensamiento económico a la racionalidad que impulsa ese pensamiento económico. ¿Se entiende la diferenciación? Digo, yo creo que, en lo económico está en crisis en el mundo, ¿no? Está en crisis porque, digamos, genera tanta destrucción que no puede generar un ordenamiento mínimamente estable, y eso es un problema. Y sobre esa crisis se abren las luchas sociales. Pero ahora como razón de mundo, digamos, tiene una fortaleza inusitada, ¿no? Porque digo, esa hiperindividualización del mundo, digo, se sostiene y cada vez más es mayor. Y además articula con la emergencia de movimientos eh, novedosos, ¿no? Reaccionarios, diría, ¿no? Que lo vemos cotidianamente, ¿no? La emergencia en algunos países ya tiene manifestación parlamentaria de los movimientos de derecha. Y en Argentina, digamos, en América Latina se empiezan a expresar también institucionalmente. Bueno, ahí hay algo que, por lo menos a mí me llama la atención, no lo puedo todavía como eh, matizar en algo, digamos, más condensado teóricamente, pero digo, hay algunos elementos ahí interesantes, ¿no? De las manifestaciones del último tiempo. Yo creo que tiene que ver algo también con la crisis de la modernidad, ¿no? Y la emergencia de nuevos pensamientos que se articulan con movimientos hiperindividualizados de la vida, de forma de entender la vida social. Bueno, eso es profundamente novedoso y sucede y todavía nadie está teorizando. Pero bueno, hay que reflexionar sobre eso en términos históricos. Sí, Pero eso yo creo que está... No, dale, dale, dale. No, cortito. Yo creo que está fundamentalmente basado, si hay algo en lo que
triunfó el neoliberalismo, aparte en lo económico, introdujo en el ser humano la sensación de incertidumbre durante las 24 horas del día. O sea, esa boludez que dijo que ahora, no sé qué le pasó, el que compitió con Cristina por la senaduría de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo exactamente la frase, que dijo que, bueno, que había que acostumbrarse a vivir sin saber lo que podía pasar mañana. Y que eso tenía que pasar a ser algo natural. Eso es de una profundidad tremenda. Que el capitalismo tradicional, obviamente que no era la panacea, ni mucho menos, pero no te generaba la incertidumbre que estos tipos lograron instalar. Sí, y eso es cierto, los valores del capitalismo tradicional, ¿no? Además, ¿no? De Adam Smith, de la mano invisible, también estaba muy fuerte esto, entre comillas, ¿no? Muy, muy entre comillas, lo de la cultura del trabajo y el ahorro, pero también lo que sí era notorio era la postergación de la gratificación, ¿no? Esto es del esfuerzo en un proyecto de futuro, mediano plazo, ¿no? Ahora esto de la incertidumbre rompe con eso también, ¿no? Y también esto explica esa actitud de algunos sectores muy, muy egoístas en contra de los cuidados mínimos que tenemos que tener hoy. Pero si se cae en un presentismo así constante y en un egoísmo extremo, bueno, ¿qué te importa el resto, no? Andá por la vida así, sin barbijos, estornudá a todos y hacer la tuya y sálvese quien pueda, ¿no? No está esto de la postergación de la gratificación, de decir hacemos un esfuerzo, un tiempo para tratar de salir adelante y salir adelante todos, ¿no? Eso también, que era desde el capitalismo, no sé, sólido o clásico, ante el avance neoliberal eso quedó desdibujado, no está más. Creo que hace poco un sociólogo, Feuerstein, publicó algo sobre eso, sobre la postergación de la gratificación y estas actitudes sociales egoístas que estamos vivenciando ahora, que son previsibles, ¿no? Porque el cuidado en la pandemia básicamente es un cuidado colectivo. Esto de la inmunidad del rebaño es algo colectivo. No es que yo me vacuno, me salvé yo solo y que se acabe la humanidad. Cuestiones que podrían ser identificadas como parte del pensamiento liberal son vividas como si fueran, digamos, manifestaciones de colectivización forzada. Digo, es bastante. A veces no importa el hecho factible, sino cómo se viva por parte de, bueno, en nuestro caso, para mí, el enemigo, digo, el poder económico real, digamos. Pero a veces no importa el hecho en sí, sino cómo lo viva el enemigo. Eso es sumamente interesante de pensarlo, ¿no? Una política, digamos, por ejemplo, las retenciones, yo recuerdo, para hacer un caso concreto, recién, no tan reciente, pero de pasado, no tan pasado, era vivido como un carácter de expropiatorio. A veces no importa la medida, sino cómo lo vive aquellos sobre quienes es aplicado la misma, ¿no? Y es interesante pensar que algunas cuestiones, bueno, la ley de medios ni que hablar, una ley, digamos, más liberal que eso, eh, no existe, digamos, ni siquiera estamos hablando de una ley socialista, de una ley liberal, digamos, como se aplica en Estados Unidos o en cualquier país que tanto le gusta llamar a esta gente como país normal. Pero vivido como una política de carácter expropiatoria. Bueno, eso es interesante en el sentido de que eh, nos habla de un modelo social profundamente novedoso. Bueno, el capitalismo siempre es un proceso novedoso, ¿no? Siempre está en constante transformación. Y eso no hay que perderlo de vista. Pero bueno, ¿qué pasa en el medio, digamos? Que una medida, digamos, cada uno le puede decir, bueno, qué medida tibia, ¿no? Por ejemplo, las retenciones. Para mí hay que expropiarle, chao. Pero bueno, he vivido como si fuera una medida de confiscatoria. Bueno, ¿qué pasa en el medio? Bueno, ahí hay que empezar a teorizar sobre eso.
Sí, hay dos o tres cositas. Con respecto a lo que dijo Néstor, sí, fue Esteban Bullrich, y justamente en un foro en donde estaban militando la mercantilización de la educación, donde el ejemplo era la educación chilena, que era el ejemplo que Juntos por el Cambio quería traer a la Argentina, y donde Esteban Bullrich nos decía, formemos a todos en esa incertidumbre, formemos a los hijos de los pobres en esa incertidumbre, no a los nuestros. Era claramente de clase, era el ejemplo de Chile, que como terminó en un estallido social, sin duda. Y después, con respecto a qué sucede en el capitalismo, yo creo que defendiendo el capitalismo, Cristina lo dijo en la ONU en el año 2011, hablando ella como presidenta de la crisis del 2008, que todavía estamos sufriendo. El capitalismo no salió de esa crisis, ya lleva 13 años, y no ha logrado salir a nivel internacional. Que Cristina lo que decía era, en ese momento impensado en Europa, pero que las democracias occidentales y el capitalismo occidental y el estado de bienestar consigan soluciones para los pueblos, porque si no la solución no va a ser democrática, sino que va a ser fascista. Pasó de largo en ese momento y hoy están los ejemplos de Vox, del nazismo en Alemania, de Boris Johnson en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Se está dando esa visión. Y con respecto a lo que dice Nico, de que el capitalismo siempre sabe por dónde salir, un poco en esta misión que está más ahora en Washington, recibiendo órdenes de la embajada, está esta idea de Biden de que Estados Unidos tiene que volver a salir a tirar plata internacional para no perder la hegemonía mundial, a generar luego de la pandemia un nuevo estado de bienestar que rehabilite al capitalismo a su proceso de crisis, estancamiento y levantamiento, ¿no? Un poco, estuve leyendo un par de notas de la bajada de línea que le dieron a Massa y era que Alberto Fernández se alinee con Estados Unidos y que sea el ejemplo de estabilidad en una región que vista desde afuera es totalmente inestable. Está Chile prendido fuego, está Brasil con denuncias ya de un genocidio, Colombia prendido fuego. Entonces Estados Unidos y el capitalismo, que están en vez del mal menor, hoy están viendo a Alberto Fernández un representante del capitalismo. Es interesante también verlo de esa manera. Sí, sí, es interesante. Y además, digo, son crisis que digamos, se abren por el propio accionar de estos sectores, digamos, ¿no? Que son por generar sistemas políticos que no tengan la mínima previsión. Algo tan básico para el capitalismo. Saber cuál va a ser la previsión de precios. Bueno, ni siquiera tienen eso. Ahí es un problema, digamos, un problema objetivo. Límite objetivo a la posibilidad de desenvolver un movimiento o un sistema social en esa dirección. Es un límite objetivo. Si vos tenés un orden medianamente estable de base para el funcionamiento capitalista. Y ni que hablar que, bueno, Estados Unidos quiere recuperar la hegemonía que básicamente rifó con la presidencia de Trump. Y el ejemplo máximo de cómo se ha instaurado este capitalismo en la cabeza de la gente es el mercado de las vacunas. ¿Cómo? Y yo doy el ejemplo de lo que fueron las producidas acá en Pilar. Cómo vos produjiste 100 millones de vacunas que fueron a México, que Estados Unidos hizo una gestión para llevárselas y ahora te las va dando. Las tiene guardadas porque ellos no utilizan esas vacunas. No están aprobadas ni siquiera por Estados Unidos, la de AstraZeneca. Tienen 100 millones producidas en la Argentina y te van tirando de a 1 millón y aparte dando discursos y conferencias de prensa como que es casi una donación que te están dando y nadie lo discute, como que está bien y que tenemos que sonreír y agradecer lo que es claramente confiscatorio. Es una locura. Lo que sucedió con las patentes de las vacunas, que haya países que no hayan dado una vacuna todavía y que se estén muriendo los cientos de miles de personas que se mueren por día, es el ejemplo del neoliberalismo. Bueno, es clarísimo cómo funciona como el sistema económico mundial. Porque lo que es terrible es que no se discuta, que no haya discusiones mediáticas, ni siquiera los políticos lo están discutiendo. Eso es tremendo. Bueno, ahí está. Alguna vez mi maestro decía, está aquello no observado, aquello inobservable, ¿no?
la partícula subatómica, ¿no? No sé si se dice bien así, pero bueno. Aquello observado, lo que es evidente para todos, y lo no observado. Lo no observado que básicamente, digamos, para muchos es evidente y para la gran mayoría no. Bueno, ahí es un problema. Nosotros tenemos que explicar justamente lo evidente, construir un montón de mediaciones para que lo evidente sea entendido sea factible de entrar en el ámbito de la observación. Bueno, ahí está nuestra mediación científica, ¿no? Como académico, no solo académico, sino es una decisión pedagógico-política. De volver a observable aquello que no es observado, que quizás para nosotros es evidente, para el 90% de la persona no lo es. Bueno, y ahí hay que construir un montón de mediaciones para poder dar cuenta de eso. Porque efectivamente también la desarticulación política, moral e intelectual, digamos, es evidente en nuestra sociedad, ¿no? Efectivamente el neoliberalismo necesita desarticular intelectualmente la sociedad para funcionar como tal. Si no, digamos, serían evidentes un montón de cuestiones que para nosotros lo son. Pero bueno, Max. Me acuerdo de una frase de Thatcher, igual es feo cerrar con una frase de Thatcher, pero Fuerte. Thatcher decía que la sociedad no existe, hay solo individuos. Sí, y además decía que la economía es el método. El objetivo era cambiar el alma. Eso es muy significativo. Y bueno, ahora cuando lean la Valle de Ardot, le va a quedar muy claro cuál es por lo menos donde nos metemos nosotros en nuestra corriente de pensamiento, ¿no? La economía es el método. Hay que cambiar el espíritu. Y eso es eso es cómo se piensa una razón de mundo. Una razón de mundo universal. No solamente una razón de mundo como una corriente de pensamiento, sino universal. No, con lo universal uno no puede discutir. Porque, digamos, desde esa mirada se explica todo. Y bueno, ahí es difícil, ¿no?, poner en discusión. Pero bueno, no sé si les queda algo por decir, si es un poco tarde. Pero bueno, un momento, Teresa, tienes el micrófono apagado. Yo por lo menos no la escucho, no sé ustedes. Estás muteada, Tessy. Ahí va. No, yo me quedé con el tema de la opinión de Hobsbawm sobre el mayo francés y bueno, algunas cuestiones más. Y no, yo digamos, no me quería ir sin decir que la opinión de Hobsbawm, el pensamiento de Hobsbawm, como el pensamiento de cualquier otro académico importante, digo, es un pensamiento. Es un pensamiento, es una opinión, una mediación, como lo queramos llamar, pero me parece que como todo pensamiento, por ilustre que sea, su principal objetivo es que sirva como disparador, es que sirva como provocación para nosotros poder construir nuestro propio pensamiento. Y lo digo porque vieron que hay algunos autores que se empiezan a ubicar inconscientemente de manera tal que pareciera que uno sin querer tuviera que terminar ajustando las cuestiones para que encajen con lo que dijo fulano o lo que dijo mengano, ¿no? Entonces, si uno pensaba distinto, perdónenme la confianza con lo que le voy a decir, como si estuviéramos tomando mate entre amigos, ¿no? Pero como si uno de repente uno se descubre pensando diferente y uno inconscientemente dice, uy, qué cagada, entonces no era tan así. Y yo creo que no, que justamente el mérito del pensamiento de los que inclusive forman parte de la academia, es poder provocar el pensamiento nuestro, el pensamiento de cada uno, y ayudar a que podamos construir eso, con el aporte de ese pensamiento y de 1.000.000 de pensamientos más, de los que piensan parecido y de los que piensan distinto. Esto por un lado. Y por otro lado, con respecto al mayo francés, perdónenme, yo lo que creo
es que algunos en el mundo tienen vocación para construir utopías. Y esto es una cosa. Y hay otros que tienen vocación para analizar esa situación. De la misma manera que hay algunos que tienen vocación de artistas y entonces como Picasso pintan cuadros, y hay otros que tienen vocación de críticos y entonces critican lo que pinta Picasso o la música que compone no sé quién. Entonces yo lo digo como para, no sé, ubicar en el escenario el, el lugar de la palabra de Hobsbawm, ¿no? Con respecto a lo estrictamente histórico y académico, y también en cuanto a estas licencias que a veces Hobsbawm se permite, como bueno, opinar acerca de una frase del Mayo francés que no de ninguna manera la podemos tomar como literal. La voy a leer porque la noté de lo que dijo ahí Mac. Lo queremos todo y ahora mismo. Es una frase impresionante. Es como decir la imaginación al poder. ¿Quién puede pensar que eso es literal? Que alguien va a traer la imaginación como si estuviera en algún lugar y la va a poner en el poder. Entre paréntesis, es una frase de la reforma del 18, la imaginación al poder. Entonces, a mí, que alguien sea capaz de construir esa frase y de inspirarme a mí una energía que no me inspira Hobsbawm, pero que Hobsbawm me sirve para otra cosa, para analizar otras cuestiones. Digo, a mí me parece que es impresionante disponer de ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en honor al Mayo francés, pero también en honor a Hobsbawm, que nos resulta tan útil, quería agregar esto porque si no, no me iba a poder ir a dormir, perdónenme. Yo, ahora que me acordé, les pasé en el grupo un poema de Pedro Lemebel, no sé si lo ubican, eh, militante comunista chileno. Nada, para que lo vean, digamos, ahí digamos, tensionaba un poco con el partido en realidad, él, digamos, de la lucha homosexual, digamos, ¿no? Después, es la famosa frase de no pongo la mezclilla, pongo culo, compañero, viene de él. Así que después nada, se lo pasé para que lo vean, lo puse en el contexto hace rato, ya me olvidé, incluso ahora me acordé. Nada, se los compartí para que si no lo conocieran, si no lo conocen, puedan tener la posibilidad de verlo. Gracias, gracias. Y por otro lado hay una cuestión que tiene que ver con lo del cambio, ¿no? Esto ya en relación al hipismo, bueno, más allá de la cuestión puntual, también hay una cuestión que incluso la describe la biología, y es que todo cambio implica que hay una mitad que cambia y una mitad que permanece igual. O sea, ese cambio es el que se da en el cuerpo de uno todos los días de la vida, ¿no? Hay células que mueren y la otra mitad que siguen vivas. Y así vamos yendo. Entonces, obviamente que a veces se producen cambios que yo creo que merecen ser llamados cambios o transformaciones, que no quiere decir que haya podido ese movimiento cambiar todas las categorías, cambiar absolutamente al opuesto, porque uno cambia desde donde está y desde lo que es. Y entonces no puede de pronto hacer algo absolutamente y literalmente distinto, ¿no? Sí, sin duda es un legado invaluable. Igual una vez vi, hacía al pasar una entrevista en la que hablaba Hobsbawm y como que hablaba maravillas de sus estudiantes en esta época. Decían en los 60, los 70 querían dar vuelta a todo, dice, y a partir de los 80 tuve todos estudiantes conformistas. Claro. Aceptaba, no, él mismo lo decía, yo quiero volver a estos que querían convulsionar todo porque ahora no Claro, pasa nada, ¿no? tal cual, tal cual. Ah, y lo otro que te quería decir, Nico, que vos decís, siempre se escucha esto de que el capitalismo tiene como la característica de la transformación permanente, qué sé yo. Yo creo que es una cuestión que también nosotros miramos desde una cuestión temporoespacial, desde una cuestión que tiene que ver con lo que dura la vida de uno, ¿no? La vida de los humanos. Pero la transformación es inevitable y ocurre todo el tiempo, aunque a nosotros desde este lugar nos parezca que el capitalismo se transforma,
pero de todos modos, la humanidad se transformó siempre. Sí, no, yo lo que quería decir es que como proceso, Sí, tremendamente novedoso, digamos, sí, tal cual, constantemente. tal cual, tal cual. Pero sí, sí, Digo, porque se articula, yo lo que iba a decir es, se articula con una razón de mundo. sí, Y eso es tremendamente llamativo. Me parece esa articulación, digamos, con una razón, racionalidad política determinada, eh, nada, lo estamos viendo, me parece que en su desarrollo mismo en este momento. No, estamos siendo contemporáneos a un proceso histórico eh, que va en su pleno desarrollo, en su auge, quiero decir, ¿no? sí, Porque el siglo XX fue una etapa especial, porque existió otra cosa. Bueno, eso ya no existe más. claro, Es lo que decía Jova, digamos, vamos a ver el verdadero rostro. Bueno, está en su plenitud, no es que está en su crisis terminal, como muchos dicen. Yo ahí discrepo completamente con eso, que dicen, bueno, estamos en la etapa terminal. Para mí, ¿no? Digamos, está en su pleno vigor, porque se articuló con una razón de mundo determinada, que es una forma hiperindividualizada de ver la vida, y eso le dio un vigor inusitado, tremendo. Entonces, estamos viendo una situación, digamos, estamos siendo contemporáneos a un proceso bastante novedoso. Y el esfuerzo que tenemos que tener nosotros como analistas sociales es ser contemporáneos a los hechos de uno, en el cual uno vive. Ese es el gran desafío científico. No escribir la tesis, no, ser contemporáneo y poder, digamos, construir las mediaciones para visualizar eso. ¿No? Y eso tiene que ver con construir un corpus teórico de observación. De observar lo que uno, digamos, está viendo. Eso es un desafío increíble, ¿no? No, que nada. Eso decía Lito Marín, digamos, en paz descanse, en la carrera de sociología. Ese es el desafío que tenemos como científicos sociales. Todo lo demás es cháchara. Podemos decir que dijo Lenin en el capítulo X, no sirve para nada. El esfuerzo teórico es poder construir los elementos necesarios para visualizar y que sea comprensible para todos aquellos que no es evidente de distintos procesos. Que para Sí, nosotros es evidente. claro. Y para entender por dónde hay que ir y lo que hay que hacer, porque si no, Bueno, eso para mí lo da la definición política. claro, tal cual, por eso, para orientar, viste, iluminar por dónde vamos. y cómo responde también el modelo neoliberal a un cataclismo a escala mundial. Eso sí es novedoso. Desde la caída del muro no ha habido un cataclismo como la pandemia, que sí en el siglo XX con las dos guerras y también con la gripe española, sí se habían dado. Porque hasta ahora, si uno pensaba qué cataclismo había habido, y quizás en las Torres Gemelas, volver a dividir el mundo en dos, pero no eran, o la crisis del 2008, pero no eran tan estructurales como este. Y eso sí es observación pura día a día, porque está hoy en el tapete cómo fue lo previo, cómo transcurre y cómo va a ser post-pandemia a nivel mundial, si vamos a modificar algo o no. No lo sé, hay que observarlo. Bueno, yo creo que va a ser un punto de bisagra, ¿no? Y un poco te lo demuestra el accionar de Biden. El rol que asumió tiene que ver con un poco la pandemia, es como cuando se retira el agua de la costa, ¿no? Y deja en evidencia muchos flagelos que el sistema, digamos, que imperaba, digamos, no pudo responder, ¿no? Digo, concretamente la cuestión sanitaria. Eso, digamos, el modelo sanitario de salud principalmente que tenía el modelo neoliberal hizo estrago, lo fracasó. Bueno, me parece que hoy estamos en un momento bisagra, ¿no? Un poco el accionar que tiene Estados Unidos queriendo recuperar protagonismo a escala planetaria, desde un punto de vista determinado, si se quiere como una Sí, especie de suerte de estado de bienestar, entre comillas, y
Y también quizás la visión, y que lo propuso él, que la primera medida económica que proponía era cambiar todas las cañerías de plomo a nivel de Estados Unidos completo. Estamos, eso es un plan como un New Deal. Estamos hablando de un plan de obra pública como quizás nunca hubo, y quizás si eso se encarara para poder tener un mundo más sustentable, que va por ese lado, estaría bueno. Yo soy escéptico, pero creo que es por ahí. Que la economía, esta nueva economía que vuelva a resurgir con un estado de bienestar que sí o sí va a tener que aparecer si no queremos estado de guerra y de ellos en realidad, no nosotros. Si no quieren revoluciones en todos lados, como Colombia, como Chile, van a tener que generar estado de bienestar sean desde economías sustentables. Creo que es el gran cambio para que aparte no haya pandemias como esta, que surge de la sobreexplotación de la producción de alimentos, para que no haya cada 5 años, lo dijo Cristina también el otro día en el Hospital de La Plata. Este es un proceso que se va a dar a cada 5 años en Argentina y en Chile por la población. Bien, bueno, se nos hizo tardísimo. Pero bueno, da para largo la cosa. Por mi parte no tengo más nada que decir.